Pauta de Análisis en la 100.5. Tenemos nuestra invitada en estudio. Loreto Cox, académica, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Vamos a hablar del panel de políticas públicas de la Escuela de Gobierno, que es esta iniciativa que básicamente con un panel de expertos permanentes siempre los somete a una pregunta, una afirmación en general de algún tema que sea relevante en la agenda política y pública, de políticas públicas, y vamos a hablar esta vez de las reformas al sistema político. Pero saludamos primero a Loreto. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto tenerte aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Loreto? Tanto tiempo. A ver, el panel de la Católica lo que plantea es que es prioritario impulsar una reforma al sistema político para evitar la fragmentación política en el próximo gobierno. Lo que hemos visto es que esta discusión viene hace ya un rato y que por más que todo el mundo tiene el diagnóstico de que aquí había una gran fragmentación, probablemente se CNT, ahora que hay partidos chicos que van a salir de escena porque no alcanzaron, ¿no es cierto?, las condiciones mínimas. Pero ¿habrá voluntad? Porque una cosa que uno diga se requiere para la salud de la democracia evitar la fragmentación, pero el tema es si los incumbentes son capaces de legislar en contra de sí mismos. ¿Cómo ves tú esa parte para poder cómo arrancar, Loreto Cox? A ver, Claudia, mira, lo primero, nosotros ya habíamos hecho una pregunta en esta línea en el panel hace algún tiempo y había mostrado, como tú dices, un consenso muy, muy fuerte de que se requiere una reforma para reducir la fragmentación en el Congreso. El giro que le quisimos dar ahora es preguntar si es prioritario que esta reforma sea a inicios del próximo gobierno, ¿ya? Y nuevamente tuvimos un apoyo muy, muy mayoritario. Y acá, en el fondo, los argumentos que daban los panelistas sobre por qué hay que hacerlo ahora, a comienzo del próximo gobierno, es justamente la idea, lo que tú estás diciendo. O sea, los incumbentes tienen pocos incentivos a cambiar las reglas bajo las cuales fueron elegidos. Y por lo tanto, mientras más se elige uno de la elección, si lo hacemos los primeros 6 meses del gobierno, mejor. Y fue interesante porque hubo 2 panelistas que comentaron, mira, en realidad no hay que esperar que empiece el próximo gobierno, tenemos que hacerlo ahora, antes de que cambie el próximo gobierno, porque los parlamentarios que están hoy en el Congreso y que ya no están enfrentando una elección, tienen todavía menos incentivo. Entonces, a lo mejor en realidad debiéramos empezar ahora. Que quedaría finalmente, ¿no es cierto?, enero, porque estamos en plena campaña presidencial. ¿Se podrá en un mes? Un tema que ha venido arrastrándose por años. A ver, yo creo, obviamente es difícil, siempre generar acuerdos es difícil y ese es parte del problema que se quiere resolver con esta reforma. Claro. Pero creo que han habido ciertos acuerdos bastante, o preacuerdos los podríamos llamar. Esto apareció fuertemente para el segundo proceso constituyente. Era un acuerdo del Consejo de Expertos que tenía miembros con una propuesta muy concreta. Tenía miembros de todo el espectro político que lograron acordar en esta propuesta. Luego esta propuesta reapareció en una iniciativa de un conjunto de senadores que finalmente se cayó ese acuerdo, pero creo que hay indicios de que hay una suerte de preacuerdo, ¿ya? Es un preacuerdo que a ver, quizás no es perfecto. Hay personas expertas, politólogos, politólogas, que la han criticado. Y la verdad es que uno puede abordar esto desde muchas formas distintas. Hay distintas perillas que se pueden mover, ¿ya? La propuesta esta que tiene este acuerdo es la del umbral del 5% de los votos. Uno también podría jugar, por ejemplo, con la eliminación de los pactos electorales. Hay gente que defiende muy fuertemente eso, o al menos de los subpactos electorales. Y también uno podría jugar con la magnitud de los distritos, es decir, cuántos parlamentarios se eligen en un distrito. Nosotros hoy día los diputados se eligen entre 3 y 8 por distrito. Si uno dijera se van a elegir entre 3 y 6, eso también probablemente tendría un efecto en reducir la fragmentación. Yo soy de la idea de que el objetivo es tan importante que no importa tanto cuál sea la perilla que movamos. Creo que cada vez esto se puede volver más difícil. La calidad del Congreso, de su capacidad de llegar a acuerdos, va cayendo y cayendo. Y si hay una iniciativa que ya goza de una suerte de preacuerdo, creo que es el camino que tenemos que tomar. Ya, pero no es menor cuál es la perilla que se apriete, porque en el fondo, no sé, está, por ejemplo, ayer hubo una discusión en las cartas del director de La Tercera, ¿cierto? Y en una de esas columnas, Marcela Ríos sostiene que vemos con preocupación, dice,
la vuelta a la discusión de, digamos, del 5%, del umbral del 5%, y dice, de haberse aplicado en estas elecciones varias primeras mayorías distritales habrían quedado fuera de la Cámara. Peor aún, dice que se establecería la posibilidad de que el parlamentario electo pudiera asociarse a otro partido de la misma lista para no perder el escaño, como una especie de incentivo. Todas estas serían negociaciones ex post a espaldas del electorado que emitió su voto. ¿Qué contestas tú a eso? A ver, contestaría 3 cosas. Lo primero es que todo sistema proporcional siempre va a ocurrir que va a quedar gente en el Congreso que obtuvo menos votos que otra, ¿ya? Eso es como parte de la naturaleza de los sistemas proporcionales, ¿ya? Y yo, lo otro que contestaría es que esto es una visión que supone que los políticos no responden a las reglas que existen. Porque, a ver, un político que va de candidato y saca una primera mayoría es un buen político, es un político que lo hace bien en su trabajo. Y esta persona es una persona que es capaz de anticipar el funcionamiento de las reglas. Entonces, probablemente ese parlamentario de antemano va a buscar aliarse con partidos, va a fusionar partidos, o sea, los políticos se adaptan a las reglas que les permiten sobrevivir, ¿ya? Entonces, esta idea de que todo esto va a ocurrir ex post, yo creo que es equivocada, porque muchos de estos arreglos, que justamente lo que buscan es que los partidos se unen con fuerzas que más visiones de mundo, como tratar de representar un grupo mayor de la sociedad. Y ese es el objetivo deseado de una política como esta. Pero eso no está pasando, ¿no? No, porque no tenemos esa regla. Por eso. Claro. Mira, Genaro Regada, tú lo sabes, un político de fuste y además es un muy buen cientista político, ha dicho un concepto que me parece muy importante para poder entender por qué es importante una reforma. Para la ciudadanía esto es algo muy lejano, es otra galaxia. Sí. Pero que tiene que ver mucho con la capacidad de gobernar. O sea, si tú quieres asegurar gobernabilidad en un país, que una cosa es ganar una elección, la otra cosa es gobernar. Él dice que el gran problema se llaman los pequeños partidos, que son como vientres de alquiler. Claro. Que en el fondo son partidos a los que yo voy, consigo un cupo, se supone que voy en ese cupo, llego al Congreso, recibo mi dieta y chao, me desconecto, y por lo tanto voy por la propia. Eso significa que finalmente el gobierno al que le toque gestionar sus proyectos en el Congreso tiene que pirquinear los famosos votos. O sea, antiguamente se hablaba con los jefes de bancada, se ordenaba, pero aquí los medios tienen que ir hablando uno por uno. Porque son distintos, o sea, no te asegura nada que seas miembro de un mismo partido. Y eso significa también transacción, que es muy bueno en la política, pero que también hay que tú le vas ofreciendo a cada parlamentario lo que se requiere para conseguir un voto. O sea, también esa es la fragmentación política también. ¿Cómo ves tú el tema de esos vientres de alquiler, que yo encuentro que es un muy buen concepto de los partidos chicos? Sí, no, o sea, yo creo, y creo que en eso ahí ni siquiera hay mucho desacuerdo con cuáles son las perillas, con esta regla antidíscolo de que el parlamentario que renuncia a un partido debe perder su escaño. O sea, yo creo que eso es súper importante. El partido de la gente que eligió 6 parlamentarios en la elección anterior, que después no quedó ni uno. Eso es terriblemente costoso. O sea, como tú dices, este pirquineo de voto al final es muy costoso para la elaboración de políticas públicas y además para la situación fiscal, porque probablemente en estas negociaciones individuales van por saliendo. Eso digo, exacto, las transacciones. Exacto. Entonces, yo creo que, a ver, de todas maneras, la reforma al sistema político tiene que incluir la ley antidíscolo. Y yo creo que tú decías, Claudio, un punto que es bien importante, que estas reformas no están en lo que le interesa ciudadana a la ciudadanía. Y además, en general, cuando uno le pregunta a la ciudadanía como usted quiere fortalecer a los partidos, te dicen, no, la gente no quiere partidos, ¿ya? Entonces, pero yo creo que aquí es importante ver los sistemas políticos que funcionan bien, oír la voz de los expertos como el panel de la Católica, y hay absoluto consenso de que es importante que haya partidos fuertes, y en ese sentido yo creo que este es el tipo de cosas que es como cuando hay, no sé, un problema fiscal grande, que uno necesita que las élites se pongan de acuerdo y como que se aferren y estén dispuestas a ir contra la opinión ciudadana. Ya, y en ese sentido sería importante entonces, Loreto Cox, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, decirle a la gente por qué es importante que no exista esta fragmentación o tratar de evitar esta fragmentación que existe hoy día en el Congreso.
¿Por qué es tan relevante? Porque por eso es relevante hacer una reforma política. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué a la gente le debiera importar? A la gente le debiera importar porque las demás reformas que queremos que se hagan, que necesitan pasar por el Congreso, dependen de cómo funciona el Congreso. Nosotros nos demoramos 3 gobiernos en lograr aprobar una reforma de pensiones sobre la cual había absoluto consenso que se necesitaba. Sí, y diagnósticos, pero ¿para qué decir? Exacto, y teníamos un montón de acuerdos y estuvimos 3 gobiernos negociando con un costo altísimo, con generaciones y generaciones de personas mayores que no podían recibir más sin ir acumulando más recursos para esto. Entonces, al final, tenemos un montón de reformas que queremos hacer. Tenemos pendiente una buena reforma de salud, tenemos un montón de otros problemas. Uno querría reformar la política social, un montón de cosas que dependen en última instancia de la reforma del sistema político. Sí. O sea, con un sistema disfuncional no es posible hacer esas otras reformas que a la ciudadanía sí le importan. Tú dijiste un punto bien esencial, yo creo, quizás como es impopular, pero es esencial, Lorito Cox. Tú dices, quizás el tema de la reforma del sistema político no es algo que a la ciudadanía le quite el sueño ni que le importe, al revés. Probablemente tiene una mirada tan crítica y desafectada de la política que es como que sáquenme los partidos de encima. Y tú dices, bueno, hay cosas en que la élite tiene que ponerse de acuerdo, independientemente de lo que la opinión pública quiera. Yo creo que ahí hay un punto interesante, porque así como por una parte tenemos como un mundo díscolo en el Congreso que hace difícil la gobernabilidad, también hay un mundo político que como que no está... como que no tiene el coraje de repente de plantear temas que no sean populares. Lo que está de moda es como hablarle, ¿no es cierto?, al sentido común. Exacto. Y eso es exacto. complejo también, ¿no? Es súper complejo. Y yo creo que, a ver, sin duda, la voz de la ciudadanía es esencial en una democracia. Pero también hay ciertas cosas en que se requiere una mirada un poco más desde arriba, de decir, a ver, las cuentas fiscales tienen que cuadrar, necesitamos que podamos hacer acuerdos. Y en ese sentido, yo creo que aquí hace falta un acuerdo de las élites y creo que es este el momento para hacerlo. Ahora en los primeros meses del próximo gobierno y que más adelante de nuevo va a ser muy difícil lograr un acuerdo de esta naturaleza y nos vamos a ver de nuevo entrampados. ¿Y cuál es el riesgo de que no se haga la reforma? A ver, nosotros, o sea, este nuevo Congreso tiene 17 partidos que están en el Congreso. Antes teníamos 24. 21 era, 21 ¿no? o 24. 21 Sí. Fueron en 2021, Pero después van cambiando. Porque además se fusionaron los del Frente Amplio. Claro. Exacto, Sí. exacto. Ahora, al mismo tiempo se fueron todos los del Partido de la Gente. O sea, todos estos movimientos. Y mira, para que tengan un dato, hay un estudio que hizo, es un poquito antiguo, que muestra que en Latinoamérica los partidos que corren elecciones, el 80% vive una elección y desaparece después. 80% en ¿Ya? Latinoamérica. Sí. Entonces... De vida corta, digamos. de vida corta y uno de ahí puede decir, porque, a ver, siempre está esta idea como de que existe como una disyuntiva entre gobernabilidad y representatividad y que en el fondo que haya muchos partidos... Es bueno porque hay más gente representada, más voces representadas. Exacto, pero yo les pregunto, ¿los chilenos y chilenas se sienten representados en este Congreso? Cuando uno mira los datos, la verdad es que no. Entonces nosotros hemos perdido tanto en gobernabilidad como en representatividad. O sea, tenemos una tremenda variedad de partidos y casi nadie se identifica con ningún partido. Entonces, esta idea de que estamos ganando en representatividad, yo creo que es un error. Ya, pero y tú decías, en el Congreso hoy día, el nuevo Congreso, en el fondo hay 17 partidos, ¿cierto? Y Así la es. Claudia te preguntaba cuál es el riesgo de no hacer una reforma política. El riesgo para quien sea el electo el próximo 14 de diciembre es, en el fondo, no poder... Porque no es no poder gobernar, es no poder sacar adelante los proyectos de ley, así de... Exacto. O sea, ¿Qué es lo que ha pasado en todos los últimos gobiernos? Exacto. La composición que tiene el Congreso hoy día nos muestra que el partido bisagra probablemente va a ser el partido de la gente. ¿Cómo va a...? Si es que se mantiene unido. Si es que se mantiene unido, pero si se desune, también sus votos van a ser esenciales Claro. para lograr los acuerdos. Entonces, son equilibrios muy frágiles que no dependen, porque, a ver, cuando uno en la política le gustaría idealmente que el Congreso representara las grandes visiones de mundo que hay en el país. Y no es tan claro que haya ahí detrás una visión de mundo sólida, con ideas programáticas claras. No sabemos bien qué hay ahí detrás. Detrás del PDG, dices Del tú. PDG, bueno, y de muchos otros partidos. Ya, Yo creo pero que en este- muchos partidos hoy día son partidos que son Sí, más como más blandito. más blanditos, livianos, por Sí. así decirlo, y
y circunstanciales, que nacen en un momento y que después así van Ya, pero naciendo y solo una cosa, desapareciendo. porque es interesante ese punto, Sí. porque también uno podría decir, bueno, hay partidos antiguos, sólidos, que llevan 100 años en el escenario político, o hay partidos que se han ido construyendo y que tú dices tienen gran ideología, tienen en congresos ideológicos, pero que empiezan a tener menos representación, que empiezan a perder votos, que empiezan a perder pie frente a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que vale ahí pensando en el sistema político? ¿Partidos con trayectoria o partidos que van poniéndose a tono con la ciudadanía? A ver, yo creo que tienen que ponerse a tono con la ciudadanía y a lo mejor parte de ese ponerse a tono con la ciudadanía pasa por que, no sé si recuerdan esta discusión que hubo en un momento de si el PS debía fusionarse con Sí, el con el PPD. Discusión O sea, que viene desde el año como 93. claro, Sí. claro, pero que resurgió Sí, hace sí. como un año o algo Sí. así. Como ese tipo de cosas, a lo mejor uno debiera plantearse como, ¿representan realmente dos visiones de mundo Tan distintas, con programas distintos? Porque al final la política debiera tratar de eso, de visiones de mundo con cuestiones programáticas asociadas. Y eso es lo que hace falta. En esta campaña hemos visto muy poco Eso. de las visiones programáticas del país. Mira, hay un dato aquí que es interesante, creo yo, para ponerlo sobre la mesa. Dice, también lo dice ayer en esta carta al director, Marcela Ríos, dice, en estas elecciones, 45 de los 155 incumbentes se presentaron a su reelección por un partido diferente del que habían sido electos el 2021. 45, o sea, es un tercio, ¿cierto? Es un montón. 3 de esas candidaturas eran de partidos que se fusionaron en el Frente Amplio. O sea, tú dices ya, es lógico porque se fusionaron. Claro. Pero 3, solo 3. El resto cambió a otros partidos o decidió presentarse como independiente. 12 de estas candidaturas optaron por partidos más extremos que sus conglomerados anteriores. ¿Qué nos dice esto? ¿O cuán grave es y por lo tanto si lo tenemos que tratar de evitar? Y eso me imagino que se evita con, no sé si se evita con la ley antidiscoloros, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, de nuevo creo que es un reflejo de que los partidos son cosas livianas, con ideologías difusas, o sea, porque si fuesen realmente visiones de mundo sólidas, sentidas por parte de los políticos, no se estarían cambiando, o sea, No sería tan fácil para la persona, digamos. Exacto. Y por lo mismo, yo creo que ese punto muestra que no es tan problemático que uno, de alguna forma, lo fuerce a buscar acuerdos con otro partido, a estas primeras mayorías que en el fondo que quedarían fuera con el umbral del 5%. Porque justamente lo que uno observa es que se cambian de partido como si nada. Entonces, en realidad, forcemos un poco que traten de buscar acuerdos y visiones de mundo un poquito más sólidas, ojalá ex ante, pero si no es ex ante también podrá ser ex post, pero nosotros necesitamos volver a un mundo donde haya menos partidos que tengan una visión de mundo más sólida, que tengan equipos programáticos detrás. Más cerquita del micrófono. Y que representen algo más fuerte en la sociedad que simplemente un... Hablamos con Loreto Cox, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Cuánto sería lo recomendable si uno mira los sistemas democráticos en el mundo de la cantidad de partidos que deberíamos tener para evitar esto? Porque, ¿O a qué país tenemos que mirar? Gobernar con 17 partidos políticos es difícil. O sea, es algo que sabe cualquier persona que haya organizado un asado con 17 personas. Ni Mandrake el mago, claro. Claro. A ver, hay muchos modelos distintos y creo que también los políticos tienen tradiciones que son distintas. O sea, cuando uno piensa, no sé, pues el modelo en Estados Unidos que tiene solo 2 partidos, en Chile creo que sería muy difícil pensar en algo así, porque no es parte de nuestra cultura política. Pero sí, nosotros en las primeras décadas después del retorno a la democracia teníamos en torno a 6, 8 partidos. ¿Ya? Esto empezó a crecer un pelito antes del cambio del fin del sistema binominal, pero explotó con el cambio del sistema binominal. Y creo que pensar volver hacia algo así sería un estándar razonable para un país como el nuestro, que es un país que tiene una cultura de hartos partidos, ¿ya? Y ahí, bueno, una forma interesante también es pensar en el fin de los pactos electorales, que uno podría pensar que fueran los partidos los que agrupan votos y no estas como, nosotros tenemos esto como los subpactos y después los pactos. Claro. Entonces, es muy confuso. Pero sí, otra cosa, a ver, en el mundo hay muchos países con modelos distintos. Creo que estamos en una situación en que
son pocos los casos que uno mira hoy día y diga como, oye, este sistema está funcionando súper bien. Creo que la democracia está enfrentando desafíos que son súper complejos. Pero la propuesta, por ejemplo, del umbral del 5%, que volviendo a ella, que es esta propuesta que ya tiene una suerte de preacuerdo, se usa en Alemania, en Nueva Zelanda, en España, en Turquía. O sea, hay muchos países que tienen esta regla y que funcionan. Bueno, Turquía quizás es como un caso aparte, pero muchos países que funcionan razonablemente bien con esta regla. ¿Cuál es la diferencia, perdón, esto desde la ignorancia, pero me dejo, con esa regla propuesta con la que ahora existe? Porque nosotros también tenemos ahora digamos, no es el 5%, pero tienen que tener un mínimo de diputados o de senadores electos. Hemos visto toda la discusión, digamos, si Evópoli desaparece o no desaparece, si se cuentan los senadores que están electos antes o no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el parlamentario electo mantiene o pierde el escaño. En el sistema actual, el partido puede desaparecer, pero esos parlamentarios siguen en el Congreso y tendrán que asociarse a otra bancada, digamos. Pero en los sistemas como los que estamos hablando del umbral del 5%, ese parlamentario no llega al Congreso. O sea, no es un parlamentario, de hecho. ¿Ya? Y esos votos, uno ahí puede pensar cuál es la mejor regla, uno los puede dividir proporcionalmente en todos los demás candidatos, uno los puede asociar al de su pacto, hay que buscar la regla que nos parezca mejor para cómo se distribuyen esos votos, pero en el fondo ese candidato no accede al Congreso. 8:30 de la mañana, Loreto Cox, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, además hablando de este panel, ¿no es cierto?, que pone en relieve la importancia de darle prioridad a la reforma del sistema político, que no parece estar, digamos, en los aires del momento, pero que son esenciales para el aire de fondo, digámoslo así. Gracias, Loreto. Qué gusto tenerte acá con nosotras. Gracias, Loreto. Buenos días.